En este corto video les voy a hablar sobre Ramo, los creadores del tan icónico producto Choco Ramo. Esta historia comienza con Rafael Molano Olarte, que nació en Santa Rosa de Vitarbo, en Boyacá, y con su papá y su mamá. Su papá era un abogado que realmente no tiene gran relevancia en esta historia, pero su mamá era una ama de casa con descendencia inglesa. Rafael creció toda su infancia y su juventud comiendo deliciosas recetas que su mamá había heredado de su familia en Inglaterra. Estas recetas eran ponqués y galletas. Entonces se puede decir que este fue el primer contacto que Rafael llegó a tener con los ponqués que en un futuro lo harían ser millonario y crear una empresa de tanto éxito como lo es Ramo. Años después, en 1950, cuando Rafael trabajaba en Bavaria y ya estaba casado con Ana Luisa Camacho y él ya era un hombre independiente, su mamá le seguía enviando los ponqués porque ella sabía que a él le gustaban mucho. Entonces, él, como para liberar la carga en su mamá, decide enseñarle a su esposa la receta familiar de los ponqués para que ella se los preparara todos los días y él poder llevarlos al trabajo. Aquí es donde, como es muy común, los compañeros del trabajo le empiezan a pedir a Rafael que comparta el ponqué con ellos. Y él, obviamente, con su espíritu emprendedor, ve aquí una oportunidad y habla con su esposa para que empiecen a vender a los compañeros del trabajo ponqués por pedido. Entonces, así es como comienza un poco el negocio, pero un día él tenía un ponqué encargado y uno de los compañeros que había hecho el pedido no pudo ir al trabajo, me imagino porque estaba enfermo o por algún problema familiar. El punto es que le sobró un ponqué y Rafael, con el fin de no comérselo o de no volver a llevarlo a casa, busca la manera de venderlo y va a una tienda de barrio y se lo ofrece a un tendero. Véndame este ponqué y bueno, obviamente se reparten las ganancias. Al día siguiente Rafael vuelve a ver si el ponqué se vendió y se da cuenta que no, que el ponqué no se ha vendido. Entonces él, como en sus ideas y en su creatividad, le pide al tendero un cuchillo y él porciona el ponqué para que cada pieza, cada rebanada se vendiera de manera individual como un pequeño snack. Y en cuestión de horas, después de que Rafael hiciera esta pequeña, de que porcionara el ponqué, se vendió inmediatamente. Entonces se podría decir que así es como empieza esta empresa, que es Rafael y su esposa vendiendo, bueno, la esposa horneando los ponqués y Rafael vendiéndolos a las tiendas de barrio y obviamente a sus compañeros en el trabajo. Rafael, al ver el éxito que la empresa estaba teniendo, él decide renunciar a su cargo y dedicarse a tiempo completo a la empresa. Pero esta empresa en este momento no tenía nombre. Entonces, el nombre surge de un problema que estaban teniendo en la época, que es a los ponqués ir porcionados, estos se desharinaban, se desprendían o las rebanadas se separaban. Entonces, Ana Luisa se le ocurrió la brillante idea de amarrar el ponqué con una cinta de seda. Esta cinta de seda también era usada para amarrar los ramos de flores en la época. Entonces aquí es donde surge el nombre de la empresa, Ramo. Luego, en 1964, Rafael y Ana Luisa, pues obviamente con la idea de que la empresa creciera más y tener más ventas, deciden hacer un préstamo para invertir en la empresa y deciden industrializar todo el proceso. Entonces, de una manera u otra, ellos salen de la línea de producción y se pueden dedicar a generar ideas para nuevos productos. Aquí es donde surge la famosa línea de ponqués Gala. Años después, en 1968, llega a la empresa el icónico pastelero Olimpo López, que Olimpo López es un personaje que va a ser fundamental en la historia de Ramo, porque además de que, bueno, incluso llegó a ser tan importante y tan icónico que se creó una caricatura de él que hizo parte de varios empaques de varios productos. Pero esto no es lo que hace que Olimpo López sea tan importante y tan fundamental en la historia de Ramo. Lo que hace que este personaje sea tan importante es que él fue el creador del producto Chocorramo, que justamente años después de que él lo creara, este producto se convirtió en el 80% de las ventas de la empresa. Con el crecimiento de la empresa, bajo Chocorramo y bajo todo lo que venían haciendo, los hijos de la pareja se comienzan a interesar en la empresa y pues obviamente eso continuó así varias generaciones hasta que sus nietos también se metieron en la empresa. Entonces todo esto, bueno, bajo la dirección obviamente de Rafael, pero bajo como el consejo de sus hijos, eh, él y la empresa toman la decisión de, por decirlo así, adueñarse, perdón, de toda la línea de producción. Es decir, ellos para hacer sus ponqués necesitaban huevos y harina. Entonces, empezaron a construir granjas avícolas y molinos de trigo. Entonces, de una manera u otra, ya no tenían que comprar esto a terceros, sino que ellos mismos, la empresa, los producían. En la década de 1990, la multinacional Bimbo intentó comprar la empresa y muy paradójicamente, en la actualidad, Bernardo Serna es el presidente de Ramo y Bernardo Serna, perdón, entre 2010 y 2015 fue el presidente de Bimbo. Luego, en 2008, los fundadores de la empresa abandonan la presidencia, pero como les comenté anteriormente, la familia, los hijos, son los encargados de tener este puesto.
¿Y esto por qué es importante? Porque luego en 2014, cuando Rafael muere por avanzada edad, murió de 91 años de edad, como toda la línea corporativa, la alta corporativa de la empresa estaba compuesta por la familia, pues obviamente esto afectó emocionalmente y bajo esta dirección ellos toman malas decisiones, tanto financieras como de préstamos, como de inversiones, que llevó a la empresa a la primera crisis. O sea, después de tanto el tiempo, de todo el tiempo que llevaba la empresa, apenas llegaban a la primera crisis. Entonces, Ramo, con el fin de salir de esta crisis, decide empezar a invertir en unos productos que estaban viendo que eran los que más estaban vendiendo en esa época. Y bueno, esa época pertenece a ahora, en la fecha son los que más se venden. Obviamente, sin contar el chocorramo, que ese siempre ha sido el que más se ha vendido, que son los snacks, perdón, tanto las crispetas como las papitas, que son productos nuevos que ellos han lanzado al mercado en los últimos años. Pero esta no fue la única estrategia que ellos implementaron para salir de la crisis. Ellos también vieron la oportunidad en ir al extranjero y vender sus productos. Entonces crearon un producto piloto para ir a países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Paraguay, México y Chile. Y pues ellos pensaban, ellos hicieron esto solamente para vender chocorramo. O sea, era el único producto que fueron a vender al extranjero. Y ellos pensaban que no les iba a ir tan bien. Pero en realidad esta estrategia mezclada junto a la de la venta de los snacks, al incremento de la producción de snacks, fue la que sacó al flote a la empresa otra vez y que salieran de la crisis que había empezado con la muerte de Rafael. Y así es como en la actualidad la empresa ofrece más de 60 productos distintos, genera empleo para más de 3.500 empleados, tiene presencia en más de 6 países y factura más de 120 millones de dólares al año, lo cual la convierte en una de las empresas más importantes de América Latina. Y bueno, eso es todo.